Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio. Estoy aquí con Miguel Molina Cosculluela. Él es el CEO de una organización muy interesante que hoy por la mañana trataba yo de explicar así en términos muy macro de lo que representa Analyticus. Pero Analyticus tiene un back office importante en la Ciudad de México, ¿eh? Primordialmente, sí. Y al mismo tiempo aquí se promueve lo que es hoy por hoy una de las actividades por antonomasia más características de esta parte del siglo XXI, que es la inteligencia artificial. Decíamos fuera del micrófono, aquí con Miguel, que inteligencia que no es aplicable en el mundo de lo real, pues no es inteligencia, no sirve para nada, ¿no? Pero la inteligencia artificial sirve para vivir mejor. Y yo quisiera que nos dieras una idea, en lo general, en primer lugar, ¿qué te lleva a ser Analyticus? Y sobre esto, ¿qué es lo que estás empezando a recibir como los primeros frutos? Claro. Bueno, arrancando un poquito sobre Analyticus, yo vengo de un background de explotación de datos, ¿no? Entonces, dentro del espectro de la analítica, lo más tradicional y que llevan pues, ya algunas décadas es Business Intelligence, explotar la información que generan las empresas para tomar decisiones. Desde ya hace muchos años existe el data mining, ¿no? El intentar identificar patrones en los datos. Lo que ha cambiado en estos últimos años es que tenemos una capacidad de almacenamiento que nunca había habido, tenemos una capacidad de procesamiento que no existía y eso permite identificar patrones en volúmenes importantes de datos. Entonces, cuando tú tienes información histórica que utilizas para entrenar un algoritmo, para poder hacer una predicción, ahí brincas al espacio de la analítica avanzada. Entonces, Business Intelligence es como el abuelito de lo que hoy logramos hacer en la parte de analítica avanzada. Ahora, ¿por qué estamos hablando de inteligencia artificial y hace 5 años hablamos de analítica avanzada? Hace muy poco tiempo se empezaron a popularizar algunas técnicas como Deep Learning, este aprendizaje profundo donde utilizas imágenes y videos, sonidos, para entrenar a la máquina con volúmenes ridículos y le permites a la máquina a través de una técnica que son redes neuronales, el identificar justamente estos patrones. Es ahí en donde se ha popularizado el término de inteligencia artificial. Ahora bien, es muy fácil al hablar de inteligencia artificial pensar en esta idea hollywoodesca, ¿no? De la máquina, el robot. Hoy, a pesar de que creo que vamos hacia allá, todavía estamos en un espacio de inteligencia artificial muy estrecho y limitado, que es entrenar a la máquina para identificar y resolver un problema particular. Entonces, un poquito la evolución de Analyticus viene justamente, como el nombre de la empresa lo dice, de analítica, de la explotación de datos, y hoy en este brinco a técnicas mucho más sofisticadas, pues entramos al espacio de inteligencia artificial. O sea, yo me pongo en calidad de tu cliente, yo soy tu cliente. Y yo aquí te digo, oye, Miguel, fíjate que tengo una empresa que comercializa insumos para el campo en un patrón de comportamiento dentro de mis clientes en el Midwest de los Estados Unidos y en China. Ahí se me ocurrió. Y yo quisiera que tú me dieras datos que me pudieran a mí proyectar de una mejor manera con mis clientes sobre sus necesidades, sus tendencias y cosas que yo les pueda recomendar, incluso hasta para que me consuman más. Claro. ¿Sí? Sí, el caso de uso va por ahí. Entonces, imagínate, la primera parte es, tú tienes la información histórica de los insumos que estás vendiendo. Una vez que tienes eso, entrenas a la máquina para identificar de cada uno de tus clientes cuánto deberías de tener. Entrenas a la máquina, dijiste. Entrenas a la máquina. Ese es el espacio que se llama Machine Learning. Si quieres, haciendo un poquito como doble clic ahí. Un poquito podemos pecar de confundir a la gente entre analítica avanzada, inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning. Todos estos al final lo que significa es identificar patrones, sistematizar la identificación de patrones. Entonces, en el espacio de Machine Learning, lo que haces es, traigo mi información histórica para que la máquina aprenda cuáles son los patrones de consumo de cada uno de mis clientes, bajo el mismo ejemplo de los insumos de campo. Entonces, yo entiendo cuánto consume mi cliente A, mi cliente B, con qué patrón lo consume, y con eso yo podría, en caso de uso, optimizar mis inventarios.
cuánto debería de tener mi inventario para minimizar mis costos y maximizar mis ventas. Podría, al conocer tus patrones y conocer lo que estás sembrando, hacerte prescripciones sobre qué productos deberías de utilizar para maximizar pues la producción. Bueno, eso ya me está empezando a pasar. Fíjate que cuando estamos aquí en los Estados Unidos, de repente empiezan a llegar correos correlacionados con consumos que en algún momento he hecho. Claro. Y entonces te empiezan a sugerir más y más y más, y entras en una especie de... Es como una avalancha de mucha información que te da cosas que tú no pediste, pero que te son suiting. O sea, claro, de repente se acomoda. claro. O sea, mi sensación es, pues estos cuates se dieron cuenta de algo. Esos patrones son una enorme matriz, es un algoritmo de muchas variables. Correcto. En donde yo, como parte de la sociedad, estoy metido. Tal cual, tal cual. Y lo vemos en ejemplos diarios como Netflix, que te hace una recomendación de una película que seguramente te gusta. Claro, dice, recomendaciones para Pedro. Recomendaciones para Pedro. Y a mí me gusta la novela histórica, y de repente me dice, pues acaba de salir Otomano, que es una novela histórica de un periodo interesante en donde el Imperio Bizantino y lo que tú quieras. Y dices, ay, qué aplicable para mí en este momento. Totalmente. Escuchaba yo un científico de datos de Netflix que decía, si tú me das un pedazo de contenido, yo te encuentro una audiencia, ¿no? Claro, porque es un producto terminado, específico. Es como cuando a mí me dice, el público me dice, recomiéndame algo que leer. Lo primero que le digo es, pues, ¿qué te gusta leer? ¿Qué tipo de literatura te gusta? Claro. ¿Te gusta la historia? ¿Te gusta la novela? ¿Te gusta la ciencia ficción? O sea, ¿qué te gusta, no? Claro. Hay trajes hechos a la medida para lectores en lo específico, o para viewers, para gente que está viendo la televisión o que está escuchando la radio. Incluso tú y yo en este momento estamos hablando de algo que yo sé que es interesante para la gente, porque mucha gente que te está escuchando está pensando cosas similares a las que tú has echado a andar. Y me imagino que esto, Juan, te va a otra parte de tu business, esto te llevará a que hay muchos clientes potenciales, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros nos hemos especializado en algunas verticales. Educación, siendo la principal. Trabajamos con muchas universidades en Latinoamérica principalmente, y una muy importante en Estados Unidos. En media, sector público, y bueno, esas son las principales en las que nos hemos concentrado, y algunas cosas de retail. En educación, yo te diría el caballito de batalla, la solución que más hemos popularizado, es para predecir la probabilidad de que un estudiante abandone. Entonces, en lugar de que esperes como institución a que el estudiante te diga, oye, pues ya el semestre que viene no puedo venir, tú de manera proactiva como institución intervienes al estudiante con alguna solución. Y al final son patrones. Fíjate, el otro día me llegó a mis manos un libro, una publicación con todos los grandes revolucionadores de las computadoras y del software en tiempos modernos. Entonces dije, no, pues está muy bueno para mis hijos, para que lo vean, ¿no? Y empezó a leer. Todos eran drop-offs de la universidad. Imagínate. Todos. Bill Gates, Steve Jobs, todos drop-offs de las universidades. Entonces dije, no se los voy a dar, pero en el fondo, ahí hay un patrón. Claro. Ahí hay un patrón de comportamiento. Claro. En donde yo creo que hubo un momento en donde las universidades traían una propuesta, pero la propuesta de ciertas personas eran por adelante de las universidades. Ya no les servían las universidades. Claro. Estaban diseñando una forma nueva de vivir que tú estás tomando y que la estás proyectando. Tú puedes ser mañana una unicorn. Me imagino que tu crecimiento es muy exponencial. Sí, afortunadamente. Así ha sido. Sí, ha sido exponencial. Sí, y estoy hablando con quien en poco tiempo podrá tomar su empresa, darle un spin, ponerla en el mercado y, no sé. Pues ojalá en 5 años. A tomar el sol. En 5 años tomemos el sol. Pero fíjate que le has dado algo. Todavía te puedo preguntar la edad, ¿no? Sí, claro. ¿Ya tienes? 42. Estás perfecto. Estás justo en la raya entre, digamos, el millennial, ¿no?
O sea, tú no eres millennial. Ya estoy más bien en generación X. En la X. Y te tocó la mera rayita. Muera rey. Pero te tocó la posibilidad de tener la visión para hacer para lo que yo les llamo las empresas del siglo XXI. Tú eres Analyticus es un ejemplo de una empresa del siglo XXI y del siglo XXI y XXII y XXIII. Porque esto no va a parar. No. Claramente el tema de inteligencia artificial solo va, o sea... Todo va a avanzar. Y a una velocidad abismal. ¿Viste Odisea en el espacio? Sí, bueno, hace ya... Con Arthur Clarke. Bueno, de Arthur Clarke. Hay una parte en la que una máquina HAL, que era justamente IBM, ¿no? O sea, es la letra que va... o sea, HAL es IJ, luego B, AB y luego LM. Okay. O sea, nada más corrieron las letras, es IBM, es HAL. Qué curioso. La memoria de la computadora es líquida. Es un tanque en donde las células, los átomos que conforman las moléculas del agua contienen la información. ¿Qué tal? Y esto lo pensó Arthur Clarke en los 50s. Sí, no, la ficción, hemos alcanzado ya muchos puntos de lo que hace años era ficción. La ficción es el preámbulo de la ciencia real. Sí. Siempre. Julio Verne, cuando Julio Verne hizo el viaje a la Luna, describió el paralelo y el meridiano de Cabo Cañaveral. O sea, supo a dónde iba a salir el rocket. Claro. O sea, por cuestiones de la rotación de la Tierra, de la salida, claro. De todas las cosas atmosféricas, todo lo que tú quieras. Entonces, creo que estás justo en la generación, en el lugar. Este es un entorno en el que te vas a desarrollar de una manera bárbara. ¿Cuánto tiempo tiene Analyticus? 5 años. ¿Has crecido a 2 dígitos los 5 años? Sí. ¿Cuál tiempo? Afortunadamente sí. Tienes proyectado, me imagino, si tú te dedicas a eso, tienes proyectado dónde vas a estar en 5 años. ¿O pues no? No tanto, No tanto. Como si uno sí traza una visión, pero al final también una empresa tiene que ir pivotando un poquito y en algo que es tan líquido como el tema de inteligencia artificial, buscando el nicho del cual puedas desarrollar una solución, ¿no? Una especialidad. Una especialidad, porque también la competencia pues brinca a toda velocidad, ¿no? Sí, bueno. Dicen que a mente y media, ¿no? Claro, y eso prueba que hay un mercado. Y además creo que es el reto más hermoso que tienes frente a ti. Claro. O sea, es un reto lleno de variables. Se ha descrito a la vida, ¿no? En estos nuevos tiempos como un algoritmo. Pues tú estás metido en un algoritmo interesantísimo de variables bárbaras. Creo que, bueno, tú lo sabes mejor que yo. Tienes un presente y tienes un futuro extraordinario. Te deseo mucho éxito. Me gustó mucho estar aquí contigo en esta mañana, porque podríamos decir que si bien esta es una empresa con headquarters en Miami, es una empresa de idea mexicana, claro, de nacimiento, de patente, de talento, de propuesta mexicano, que está poniéndose al servicio de la inteligencia artificial en una tecnología, en una técnica que está destinada a crecer de una manera exponencial. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta. Te deseo todo tipo de éxito, a ti, a todo tu equipo, a todo tu back office en la Ciudad de México, a toda la gente, a toda la estructura que en este momento no solamente es parte del servicio que tú das, sino a quienes les das el servicio. Les deseamos que todo esto sirva para el bien de la humanidad y que siempre se piensa, ¿no? La inteligencia artificial acabará con la inteligencia del hombre dominándola. Yo pienso que no. Pues es un debate filosófico interesante, ¿no? Hay un libro, hace poco lo leía, de Noah Harari, Homo Deus. ¿Cuál? ¿La de 21 Homo Deus. ¿O cuál? Homo Deus. Homo Deus. Okay. Y un poco la tesis es que ahorita hemos gobernado el mundo
no porque somos los más veloces ni los más fuertes, ¿no? Porque somos más inteligentes, pero ¿qué va a pasar en el momento en que la máquina logre ser un poquito más inteligente que nosotros? Llévate al último que escribió, la de 21 Rules for the 21st Century. Ahí habla de aplicaciones prácticas sobre la inteligencia artificial que te mueres. Es una maravilla y se los recomiendo a todo nuestro querido público. Mi querido Miguel Molina Cosculluela, que ya vemos que es aragonés eso, ¿no? Es correcto. Gracias por recibirme aquí en tu casa. Me siento muy privilegiado de estar aquí en este edificio medio retro, muy Miami, ¿eh? Tiene un sabor, las puertas de madera, este lugar extraordinario, pero al mismo tiempo se respira un Miami que ahí está y un Miami que se está proyectando hacia el futuro aquí desde la capital de América Latina, que es la ciudad de Miami en los Estados Unidos. Te deseo una gran vida. Gracias, y que hagas muchas cosas muy buenas y que estemos en contacto. Seguro que sí. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio.